vamos a hablar de política internacional, pero una mirada académica. ¿Ah? Y hemos querido invitar, y ya lo tengo acá en pantalla, a don Bruno Rusca, quien es doctor y es profesor también de aquí en la Universidad Austral de Chile, pero él viene de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo, bienvenido a Ventana Informativa. ¿Me escucha bien en este minuto? ¿Qué tal, Gerson? Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Te Igualmente. escucho muy bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Perfecto, estamos con muy, 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 muy bien. Bueno, Queremos hablar, muchas gracias por estar con nosotros, profesor, primero que todo. Importante porque hoy día me gustaría hablar, y aquí agradezco a la Facultad también de Derecho que nos ha dado una manito. Hemos toda la semana traído cosas muy interesantes. Y hacia atrás conversando en un seminario con las especialistas de comunicaciones, dije, tenemos que hablar de las últimas elecciones en Argentina. Claro, una persona cualquiera dirá, pero ¿qué nos sirve a nosotros? Es bueno saber, primero que todo, lo que nos ocurre en nuestra región, porque no estamos en una isla. Segundo, tenemos intercambio bilateral con Argentina aquí a un lado. Pero también sería bueno hablar, profesor, y aquí lo quiero llevar, a este fenómeno que es Milei, porque es un personaje, como dicen ustedes allá en Argentina. Cuénteme un poquito, ¿cuál es la mirada académica que tiene usted con respecto a eso? bueno, Gerson, lo primero es que la pregunta ¿quién es Javier Milei? Sí. Creo que 3 años atrás la respuesta sería un desconocido para la gran mayoría de los argentinos. Ujú. Javier Milei no es una persona que haya realizado una carrera política destacada. Su, digamos, trabajó como profesor y economista en algunas universidades privadas y en empresas del sector privado, fue asesor de bancos, tuvo algún trabajo como asesor de algún político, pero en general hasta 3 años atrás Javier Milei no era conocido para la gran mayoría de la población argentina, salvo un pequeño círculo de economistas liberales muy pequeños. Él comienza a hacerse famoso, digámoslo así, con intervenciones en medios de comunicación, especialmente durante la pandemia. Ujú. Y de allí, bueno, tuvo un gran éxito mediático, altos índices de audiencias en sus intervenciones. A partir de ahí empieza a tener muchas intervenciones en redes sociales. Y él asume como diputado por la ciudad de Buenos Aires en 2021. Esa fue su primera elección. Y de allí a la presidencia directamente, ¿no? Entonces, porque es un fenómeno novedoso en el sentido de Ujú. que es una persona que no viene de la política, ¿no? Y tiene su conexión con su carrera política es prácticamente inexistente. Profe, cuénteme una cosa, ¿cómo llega? O sea, uno mira acá, bueno, usted tiene la posibilidad de tener las dos miradas y eso es bueno. Nosotros vemos acá esto de tribuna, miramos todo esto con mucha atención con lo que ocurre en Argentina. Vemos y uno queda como helado pensando, tenemos un candidato, por un lado, que es el actual ministro de Economía, un ministro candidato activo, o sea, vigente, ya eso ya llama la atención. Segundo, con una inflación de sobre el 140%, cuando hablamos de una pobreza de casi el 50% y extrema pobreza ni hablar, versus una persona, tal como lo describe usted, además mediáticamente un personaje. No, nosotros como chilenos no conociéndolo mayormente, pero viendo las declaraciones, hay una cantidad de videos que tiene, atacó al Papa, le pegó a todo, en algún minuto tenía. Uno de repente agradece también un poco la televisión abierta que tenga la posibilidad de eso, siempre con el margen de respeto. ¿Cómo llega a ser con dos polos tan extremos, aparte que es del Partido Libertario Ultraderecha, una cosa así? Estoy equivocado, si no me equivoco. ¿Cómo llega a ser presidente después de dos polos tan diferentes? ¿Qué cree usted que pasó ahí? Bueno, es la pregunta que se están haciendo muchos sociólogos y politólogos en Argentina, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegó Javier Milei al poder? Yo no soy sociólogo ni politólogo, pero hay como distintas explicaciones allí que se están dando.
En primer lugar, Milei viene a romper un esquema de, digamos, de político que duró 20 años en Argentina aproximadamente, que fue bautizado por el periodismo como la grieta, que es por un lado la versión kirchnerista del peronismo, y por otro lado el radicalismo junto con el PRO, que es el partido que encabezaba Mauricio Macri, el anti-kirchnerismo, digámoslo en términos sencillos. Y este esquema duró 20 años, ¿no? Dos grupos que tuvieron el kirchnerismo más tiempo, pero Juntos por el Cambio, el PRO, tuvo también su periodo de gobierno. A ninguno le salieron las cosas muy bien. Argentina hace desde el 2010 que viene creciendo la pobreza, que viene creciendo los índices de inflación, y los principales dirigentes de estas dos fuerzas políticas tienen altos índices de imagen negativa. Entonces, hay un punto que el deterioro de esas fuerzas políticas tradicionales que Milei bautizó como la casta, para referirse a todos ellos, viene a, digamos, está profundamente erosionada. Y esto explica en parte que alguien que se presenta como lo nuevo, que no tiene nada que ver con lo viejo, haya irrumpido de esta manera abruptamente con un discurso muy disruptivo, básicamente muy agresivo también, pero esto caló hondo evidentemente y especialmente en los jóvenes, ¿no? Especialmente en los jóvenes. También hay además de esta cuestión de la crisis económica muy fuerte, estancamiento, inflación, altos índices de pobreza, que viene desde el 2010 por lo menos. También se menciona la pandemia, ¿no? El encierro y la pandemia, que fue la cuarentena fue muy estricta en Argentina. Esto, en el medio de estas medidas, el discurso por la libertad y la defensa de la libertad individual, esto pareciera que también generó mucha adhesión en un sector de la población que sufrió especialmente el encierro y las consecuencias del COVID y de la pandemia también, y de la cuarentena especialmente. Entonces, todo esto pareciera que son factores relevantes a tener en cuenta, digamos, que explican este fenómeno. Lo fortaleció, su forma, su histrionismo, la forma de referirse, de atacar directamente, pegarle al Papa, mató a Bullrich y hoy día es su ministra de Seguridad, pasó por todos lados, se parece al abogado Hermosilla, el que tenemos acá en Chile, que pegaba con los dos pies, pues, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, para el lado, era de la U, del Colo, de River, de Boca, era de todo. Al final, ¿qué pasó? Da la impresión, nosotros que mirábamos acá y escuchábamos, porque aquí la prensa chilena se fue en masa para allá a sacar el tema de ese trabajo periodístico, la gente, uno los escuchaba las cuñas de las personas y hablaba directamente del descontento, es el menos malo, ¿por qué no? Si ya se lo robaron todos los otros, o sea, habían un lenguaje y había una respuesta del pueblo argentino, eh, a ratos daban impresión muy entregado y con las ganas de, bueno, ya, si, ¿qué más? Pues si ya tocamos fondo y estamos debajo del fondo, ¿qué más vamos a perder? Después de haberlo perdido todo. Recordando que Argentina en el 1900 era, si no el segundo país más rico del mundo, entre tantas cosas. Sí, sí, esto muchos analistas vienen señalando ante la pregunta de qué es lo que llevó a tanta gente a identificarse con Milei. Hay una parte que menciona como quizás emoción fundamental de los votantes, el hartazgo, el odio, porque Milei encarna en parte un discurso de odio hacia ciertos sectores, ¿no? Él se presenta, bueno, hay partes de su discurso que son bien llamativos, ¿no? Habla de la superioridad moral, estética e intelectual de los liberales, ¿no? Además de otros epítetos que ha usado contra gente de izquierda, pero no, hablar de superioridad y con sus modos y demás,
pareciera que muchos señalan el odio como una de las emociones fundamentales que han motivado a algunos de los votantes a identificarse con Milei, pero también hay si se quiere, un discurso que ahonda en la esperanza, ¿no? En reivindicar que Argentina fue un país muy potente económicamente en determinado momento, que tuvo de hecho, Argentina hasta los años 70 del siglo XX fue una sociedad que tuvo bajos niveles de desigualdad en comparación con otros países de la región, muy bajos índices de pobreza, una educación potente y demás. Entonces, de alguna manera, la idea de que Argentina puede ser grande de nuevo, o al menos con un nivel de bienestar mucho mayor, y que el culpable de este deterioro es fundamentalmente la clase política tradicional, la casta, y que si sacamos a estos políticos tradicionales, Argentina va a volver a ser a los grande de chorros, nuevo. Claro. a los chorros. Bueno, es un discurso también que llama a la esperanza, ¿no? Entonces, creo que están estas dos cosas, ¿no? No creo que toda la gente haya votado por odio o digamos, desprecio o miedo o lo que fuera, sino también Milei logró generar esperanza en muchos sectores que se han identificado con esta propuesta de volver a hacer Argentina grande. Uno escuchaba, profesor, que hubo tantas, iba a cortar la educación, iba a hacer esto, otro, hay un sinnúmero de cosas, iba a cambiar, radicar todo, salgan a trabajar, usó muchas cosas que eso políticamente se usa mucho para poder agarrarte de estas cuñas para decir, ojo, si tú votas con él vamos a perder la educación pública, ojo, vamos a perder nuestros derechos, y por ahí tuvo que al transcurso de cuando pasa la segunda vuelta, tuvo que cambiar un poquito el discurso, pedir perdón al Papa, sumar a hoy día a su gran amiga, la que tenemos ahí en foto, y vamos armando un cuento. Pero la pregunta que uno se hace de acá, profesor, es, ¿podrá llevar a cabo todas estas cosas que prometió, que cambió y que ha ido cambiando en el camino? ¿Tendrá la gente? ¿Se podrá armar? ¿O seguimos hablando de un macrismo que está detrás de toda esta orquesta filarmónica que la dirige nuestro amigo Milei? Bueno, es muy interesante, Gerson, tu pregunta y algunos de los puntos que marcas. De alguna manera el neoliberalismo, una política económica más, de una economía más abierta y un Estado menos interventor, no es totalmente nuevo en Argentina, con privatizaciones de empresas públicas, etc., ¿no? El menemismo durante los años 90 llevó a cabo un tipo de política con la cual Milei se identifica y ha reivindicado en distintos momentos. El gobierno de Macri intentó también, de alguna manera, aunque no lo quizás llegó o consiguió llevar a cabo, pero lo interesante es que estos predecesores de Milei, de alguna manera, se presentaron negando esta política económica, ¿no? Menem ganó las elecciones con promesa de revolución productiva y salariazo, y años después, en una entrevista periodística dijo, bueno, si yo decía lo que iba a hacer, no me iba a votar nadie, ¿no? Sí. Una frase famosa Sí. de Menem. Macri un poco también matizó mucho su discurso antes de las elecciones. Lo interesante o lo nuevo de Milei es que él no matizó nada, al menos a nivel discursivo, sino que se presentó haciendo campaña con una motosierra en programas televisivos diciendo que iba a achicar el gasto público, vender empresas públicas, etcétera, etcétera. Y quizás lo más radical es la dolarización, la eliminación del Banco Central, y privatizar la educación. Dijo muchas cosas Sí. que, bueno, la pregunta de cuáles de todas estas propuestas puede llevar a cabo, hay un punto que Claro. Argentina, a diferencia de Chile, es un país federal. Hay algunas, las provincias, los estados provinciales tienen ciertas competencias sobre algunas cuestiones, por ejemplo, la educación media e inicial. Entonces,
la propuesta de privatizar completamente la educación, al menos en los niveles iniciales y medios, no depende de Milei presidente, sino es una política que depende de los gobernadores. Otras cuestiones como la dolarización tendrán eventualmente, si lograra conseguir los votos para eliminar el peso argentino y adoptar como moneda oficial el dólar estadounidense, si logra los votos necesarios para llevar adelante las leyes que esto requieren, también tendrá que pasar por el filtro judicial. Uno de los miembros de la Corte Suprema ha dicho recientemente que la dolarización sería inconstitucional porque la Constitución habla de que el Congreso tiene como competencias defender el valor de la moneda, y defender el valor de la moneda implica que el Estado pueda controlar la emisión monetaria. Si esto es un argumento contundente o no, es discutible. Lo cierto es que tendrá que pasar esas instancias si efectivamente decide llevar a cabo estas propuestas, que es otra cuestión, ¿no? Ahora estamos viendo también que después de la primera vuelta, Milei empezó a hacer alianzas con algunos sectores de derecha más moderados, y Claro. pareciera que los puestos que está en algunos ministerios, ¿no? En el Ministerio de Seguridad, los nombres que se comentan ahora en Economía, bueno, no son los jóvenes libertarios radicales, sino pareciera que son personas ya políticos con trayectoria y demás, que el Milei previo a las elecciones probablemente diría que eran la casta, y ahora empiezan pareciera a integrar su gobierno. Entonces hay cierta incertidumbre sobre también qué es lo que va a hacer. ¿Se podrá lograr, profesor, qué cree usted? ¿Se podrá llegar a buen puerto todas las propuestas, estas propuestas que partió de un lado, las dio vuelta, las maquilló, sumó a Bullrich, que la trató re mal, hoy día, bueno, los votos de ellas también sirvieron mucho, ganó en lugares donde no pensaban que iba a ganar el oficialismo, por decir una cosa así. En Córdoba arrasó sobre, si no me equivoco, con la provincia que más votos sacó Milei en Argentina. Entonces, eh, uno cree, porque una cosa es lo que quiere el pueblo y otra cosa es lo que va a hacer los políticos. Hoy ya está dentro de la casta política, aunque él diga que no, ya está dentro del baile. Él es uno más, llevará el disco, la cerveza, no sé, pero está dentro de la fiesta de los políticos, de donde generalmente tiene una corriente y funciona. Es muy difícil hacer cambios, salvo que hagan cambios radicales, giros en U, y no sé si esos giros en U han funcionado alguna vez en la vida. Pero la pregunta que se hace, yo creo que la gran mayoría de ustedes, los argentinos, es saber si van a ser capaz de, o él va a ser capaz de poder sacar parte de toda esta batería de iniciativas que debería hacer, porque son cambios radicales. Uno ve las propuestas, profesor, salvo algunas que me ha caído ahora, son bien radicales. ¿Se podrá llegar a buen puerto? ¿Qué cree usted? La firme, o sea, es decir, no, yo creo que no. Yo creo que sí, no sé. Mire, no puedo dar como una respuesta contundente, pero diría dos cosas. Es una lucha. Sí. Lo primero es que realmente ciertas propuestas de Milei asombran por la radicalidad, en el sentido de que él ha dicho muchas cosas en su rol de panelista, alguien que interviene en los medios, etcétera, etcétera. Pero una de las cuestiones que llama la atención sobre las ideas es que parece que no lo detienen intuiciones, lo que dirían alguien un filósofo político o filósofos morales, no lo detienen las intuiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le pregunto a alguien si cree que el mercado es un sistema eficiente y justo y que favorece la libertad individual y que debemos vivir en una sociedad pro mercado, y quizás, bueno, mucha gente esté de acuerdo con esta idea, pero cuando usted le pregunta a alguien, ¿y usted estaría de acuerdo entonces con tener un mercado donde se puedan comprar y vender niños y que los niños valgan más o menos según ciertas características, según la oferta y la demanda, como si tienen ojos celestes o si son de cierta raza? Y cualquiera de nosotros revisaría la idea previa. Bueno, quizás acá no diría, nos gusta el mercado, pero no hasta llegar a este extremo. Y Milei pareciera que esto no lo frena. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con
con un mercado de niños en adopción o con un mercado de compra y venta de órganos, y él pareciera decir que sí, digamos, ¿no? No lo frenan estas intuiciones morales como básicas. Entonces, esto sí yo lo veo como peligroso. No sé si esto se logrará traducir en medidas políticas concretas. Yo veo a favor de que, en favor de que pueda llevar adelante alguna de las medidas, está el amplio triunfo que ha conseguido con más de 10 puntos de diferencia Es en el bastante. balotaje y con diciendo lo que él quiere hacer. No es que ocultó que quería privatizar empresas públicas, achicar el gasto público, dolarizar la economía. Él, a diferencia de otras experiencias neoliberales, llega al poder diciendo, pareciera, de un modo bastante honesto, el tipo de medidas económicas que quiere implementar. Entonces, yo creo que diciendo lo que él aparentemente va a hacer, ha obtenido un apoyo político tan fuerte, pareciera que esto puede ser un envión para que efectivamente lo haga, lo consiga. Por otro lado, y un punto más, es cierto que hay ciertas cosas que dependen de, digamos, otras fuerzas políticas, conseguir los votos de la oposición, etcétera, etcétera. Pero lo que suele suceder en Argentina, y esto ya se ha visto antes, es que cuando cambia el signo político, muchos gobernadores y diputados y senadores que responden a esos gobernadores pasan a negociar con el presidente el voto a cambio de apoyo político para proyectos regionales, etcétera, etcétera. Entonces, no va a ser nada raro que algunos opositores empiecen a darse vuelta y subirse al barco del éxito de Milei, ¿no? Profesor, sí, sí, Una última, sí, sí. como riesgo, diría, en contra de que pueda tener éxito, claro, él llegó con un discurso de soy lo nuevo, yo no soy el político, yo no Claro. vengo de la política y vengo a cambiar todo. A medida que pase el tiempo, como bien decías vos, Gerson, todos los vamos a empezar a identificar como parte de la política, ¿no? Parte. Claro. Entonces, mientras más pase el tiempo, creo que esto también le va a empezar a jugar en contra. A medida que empiece a ser percibido como un político más, y si no logra cambiar las condiciones de vida en el corto plazo, lograr cambios que la sociedad identifique como mejoras, bueno, yo creo que esto va a ir deteriorando su imagen política si no logra conseguir quizás medidas que la gente perciba como favorables. Sí, eso es cierto. Estamos conversando con el doctor Bruno Rusca, que es doctor en Derechos de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Córdoba, Argentina, y profesor de Derecho de la Universidad Austral. Usted está en Puerto Montt, ¿cierto? Sí, sí, yo soy profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Austral en la sede de Puerto Montt. Sí, de Puerto Montt. ¿Qué le parece? Ahí solcito, acá está bonito, ¿eh? Se puso Bueno, bonito por lo... la verdad que ayer estuvo muy lindo, hoy no está lindo, está más parecido al clima habitual de Puerto Montt, que es mucha lluvia y frío. Hay harta diferencia entre Córdoba y acá, ¿o no? Totalmente. En Córdoba, a mi juicio, hace demasiado calor. Realmente el verano en Córdoba es muy difícil de soportar. Aquí el invierno es muy largo. Así Sí. que, bueno. Vamos a tener cambio climático, así que va a ser... ¿De Atenas, de Atenas o de Talleres? ¿De qué equipo es? Eh, bueno, Atenas es el equipo de básquet de Sí, sí. Córdoba. No, ahí tengo En una el camiseta de Atenas de Córdoba yo. Bueno, Mira, yo creo que casi todos los cordobeses somos de Atenas y en el sí, fútbol soy de Talleres. ta- Talleres de Córdoba. Muy bien. Profesor, la parte final ya, para no molestarlo, sé que está ocupado y agradecer este espacio. Me gustaría su mirada académica, tiene la posibilidad de tener las dos vistas de este chilito que se empezó medio a doblar. ¿Ah? No hacíamos los locos, sino que aquí nosotros también estábamos doblados y también estábamos cometiendo errores, nos hacíamos los locos, nos hicieron creer que éramos jaguares, que éramos los más top, nos creíamos, estábamos igual que decir, éramos Illuminati, una cosa así. Empezamos a mirar en menos a los demás de otros países y ahí caímos en una soberbia enorme. Pero sería bueno, y es muy bueno cuando uno escucha la visión de usted que está acá en Chile y que también tiene sus cosas en Argentina. ¿Qué cree usted
que puede o que nos sirve o les sirve a ustedes para poder cambiar esta Argentina? Sacarla uno veía muchas postales. Yo tengo muchos amigos argentinos, muchos amigos argentinos. De hecho, muchos trabajan acá en Chile y son entrenadores de básquetbol, de fútbol y todo esto. Eh, y ellos mandaban muchas fotos de lo triste que ellos ven y lo que insisten en cuidar el país. Cuiden Chile, lo único que me decían. Pero la mirada académica me gustaría, profesor, que usted la diga. ¿Cuáles serían los pasos que Argentina debería tomar como para decir, bueno, salgamos de esto, ya no más? ¿O qué podemos hacer para levantar? Más abajo no podemos estar. Mire, Gerson, está muy buena la pregunta. Yo estoy conociendo Chile Mm. y aprendiendo un poco de la cultura y tratándola de entender. Pero Hablamos mal, así que de partida cuesta harto. bueno, ya me voy aprendiendo los chilenismos de a poco, así que Uh. bueno, muchos son muy divertidos, la verdad. Pero diría como aspecto que a mí me noto cierta diferencia entre la cultura política argentina y la cultura política chilena, y que me he dado cuenta un poco más estando aquí, es que los políticos argentinos pareciera que durante mucho tiempo jugaron a una oposición a todo o nada. Cuando uno estaba en el gobierno no le concedía nada al otro, cuando el otro asumía el gobierno no le concedía nada a la oposición, y entonces se ha generado en los últimos 20 años, pero quizás esto viene de mucho tiempo atrás, eh, una sucesión de gobiernos que van cambiando radicalmente cuando uno asume y el otro, y termina y asume el otro, etcétera, etcétera. Quizás lo que yo veo aquí, que, que ahora en este momento de convulsión quizás se ve más claramente, que Chile se ha caracterizado por darle quizás mayor valor a la estabilidad. Veo que los políticos se sientan, aún con esfuerzo, ¿no? Pero Ujú. he visto que en algún momento Boric citó a todos los miembros de la oposición y con dificultades y todo, porque no debe ser fácil, se sentaron en una mesa y intentaron eh, dialogar. Entonces, yo este valor de la estabilidad y del diálogo entre los miembros de la clase política, creo que no debe ser subestimado, ¿no? No debe ser subestimado y a mí me parece que es algo de aprender también de la cultura política chilena para los argentinos. Que no pareciera muy útil dar cambios radicales, ¿no? Permanentemente, porque esta impredictibilidad que genera tiene un costo también, ¿no? Tiene un costo. Claro. Eh, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Kirchner se anunció en cierto momento una política de repatriación de investigadores que estaban en el exterior. Uno puede identificarse quizás con esta medida. Lo que sucede es que si después viene el gobierno siguiente y dice esta no es una buena política económica en materia científica, esa promesa vale muy poco. Entonces, poca gente va a creer que tiene sentido volver al país y a los 4 años el gobierno siguiente va a cambiar la política científica. Y supongo que esto pasa lo mismo también en políticas económicas, ¿no? Si un gobierno promete rebaja de impuestos a cierto sector de la economía y las empresas, digamos, lo ven como una buena medida o no, dependerá finalmente si creen que el gobierno siguiente va a poder mantener esa decisión, que los Claro. haga que es bueno apostar o tomar cierto riesgo. Entonces, quizás lo que yo veo que es importante, que diría que los argentinos tendrían que aprender de Chile, que la estabilidad también tiene cierto valor y que lograr consensos que no sean cambiados permanentemente por los sucesivos gobiernos es importante, porque si no se logra, hay un punto en que todos perdemos, ¿no? Entonces, por lo que desde el tiempo que estoy aquí, diría que esto es una buena enseñanza que la cultura política chilena puede dejar a la cultura política, a los argentinos en general. Profesor, quiero agradecer este espacio, nos pilla la hora, estuvo muy entretenida la conversa.
Así que agradecer que haya estado con nosotros, entregándonos una visión de esta Argentina que está en cambio. Aquí va a aprender hartas cosas en Chile también, pues en el sur son más cantaditos para hablar. Ustedes en Córdoba son más cantaditos, es Sí, diferente sí, de los argentinos, más largas las letras. tal Pero al cual. final entre la mezcla entre chileno y argentino va a salir ahí algo raro. Y se aprende luego los modismos chilenos. El al tiro, el cachai, el Ya po. tengo varios de esos. ¿Sí? No le voy a preguntar cuál es el mejor garabato, porque si no. Garabato, un amigo me decía en Argentina, Garabato lo simulaba como bonito animado, con miniatura, me decía. Claro. Ni hablar. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado esta mirada, tal como le digo, de esta Argentina, de este cambio, de este nuevo presidente. Y queda invitado cuando usted quiera para que conversemos, hablemos política internacional, de la mirada siempre académica. Así que nada, que tenga una muy buena semana y gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Bueno, Gerson, la verdad que un gusto. Muchas gracias a vos por invitarme y bueno, a disposición. ¿Ah? Que tenga un buen fin de semana y ojalá que salga el solcito. Acá por lo menos tenemos sol, así que vaya a Bueno, comer. ojalá también, cruzo los ¿Le gu- dedos aquí. ¿Y los mariscos le gustan o no? Sí, la verdad que es de lo mejor, de las mejores cosas de vivir en Puerto Montt es poder comer pescado y mariscos bien sabido porque me encanta. Y en Córdoba no se consigue nada, así que Todo no, seco. tal cual, tal cual. Pero por lo menos en tarro llegaban los pescados para allá, dicen. Profesor, que esté bien, buen fin de semana para usted y su gente y muchas gracias por haber estado con nosotros. Que esté bien. Chau, Gracias a chau. vos por la invitación. Chao, chao. Vale, chau, chau.